Soy Irene González, farmacéutica rural, y en redes sociales podéis encontrarme como Boticonsejo. Y yo soy Guillermo Estrada, y en redes sociales podéis encontrarme como DocPharma. Esto es La diferencia está en la dosis, donde trataremos temas, inquietudes y situaciones que vivimos una y otra vez en la farmacia. Además, vamos a tener un invitado especial, con un juego de bula y verdad y con una noticia un poquito picante. Además, estoy seguro que otros compañeros sanitarios, médicos y enfermeros también viven estas situaciones en sus centros de trabajo, así que seguro que también pueden aprender. La diferencia está en la dosis, un programa hecho por farmacéuticos para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Bueno, pues empezamos este nuevo capítulo de La diferencia está en la dosis. Somos Irene González y Guillermo Estrada. Si eres sanitario y sobre todo farmacéutico, estate atento porque hoy vamos a tratar un tema que es cada día más frecuente. Pues sí, Guillermo, como siempre tendremos a un gran experto para ayudarnos a tratar este tema. Un juego de bula y verdad y sobre todo esa dosis de datos que siempre me dejas anonadada con toda esa información. Sí, vamos a tener esos datos y es que hoy también vamos a añadir un nuevo capítulo de salud mental a La diferencia está en la dosis. Un tema que en muchos casos pasa desapercibido, silente, hasta que alcanza unas proporciones ya que son bastante complicadas. Estoy hablando de la depresión. Pues sí, Guillermo, por desgracia cada vez es más frecuente, así que vamos a ponernos al día con esa dosis de datos. Vamos con la dosis de datos de hoy. Se estima que en todo el mundo el 5% de los adultos padecen depresión, aproximadamente 280 millones de personas en el planeta. Una auténtica locura. España es el cuarto país de Europa con más casos de depresión, llegando a afectar a 2 millones de personas. Estos casos diagnosticados. Tenemos ahí luego la parte oculta. De infradiagnosticados. La depresión afecta más a la mujer que al hombre. En España la depresión es más del doble en mujeres, el 9,2% que en hombres, alrededor del 4%. Y deciros que la población infantil, el 2% de los niños de entre 6 y 12 años, entre 6 a 12 años, sufre depresión. Y en el caso de los preadolescentes, de 12 a 14 años, oscila entre el 4 y el 6%. Es decir, ya estamos hablando de niveles casi de adultos. Es impresionante este número de datos, de hecho, de gente tratada, porque sabemos que hay una gran cantidad de población que no está tratada y que está un poco, pues eso, en un estado que los datos no les incluye. Hoy nuestro experto un poco nos irá contando algo más sobre si puede haber relación o no a través de la pandemia, aunque ya vimos en capítulos anteriores que la ansiedad no estaba relacionada con esto, pero la verdad es que deja impresionados, ¿no? Yo tengo alguna compañera que sufre de depresión y la verdad es que hasta yo lo paso mal viéndola muchas veces. Sí, yo creo que todos nosotros tenemos pacientes que tenemos tratados en la farmacia o en el centro de salud o en nuestro ámbito profesional y también sabemos qué pacientes, o por lo menos no es que lo sepamos, pero quizá intuimos qué pacientes no tratados pueden estar sufriendo este tipo de problemas. Y ya no solo pacientes, sino amistades, familiares. Es decir, es algo que tiene una prevalencia importante. Muy importante. Pues más, vamos a conocer a nuestro invitado y vamos a hablar sobre la depresión. Hoy tenemos con nosotros al doctor Juan Ramos Cejudo, que es doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Está especializado en trastornos de ansiedad, fobias y obsesiones, trastornos del estado de ánimo y adicciones. Cofundador y CEO de la clínica Min Group y director del Laboratorio de Psicología de la Universidad Camilo José Cela. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan. Bienvenido. Muchas gracias. Encantado por estar. Voy a empezar con una pregunta para romper el hielo, pues de las fáciles. ¿Qué es la depresión? Pues otra pregunta de esas, pues difícil de contestar, ¿no? Lo de la depresión. En general, pues podemos hablar de la depresión como un trastorno psicológico, ¿vale? Que reúne una serie de criterios y de signos y de síntomas que a todos los profesionales de la salud pues nos hacen estar de acuerdo un poco en que a ese conjunto de signos y de síntomas podemos llamarle depresión, ¿no?
Pero es un trastorno psicológico y no hay que confundirlo con otras reacciones emocionales. Estar deprimido no es estar triste. Y, todo hay que decirlo, muy pocas personas de las que se encuentran tristes están deprimidas. Es decir, no es fácil encontrarse con pacientes con depresión, aunque obviamente las tasas de prevalencia pues nos asusten un poco los datos que comentaba Guillermo, ¿no? Obviamente. Sí, es que asustan, ¿eh? Es un trastorno psicológico que se basa fundamentalmente en esos síntomas de estado de ánimo triste la mayor parte del día, falta o la dificultad la dificultad para experimentar placer. Estos son síntomas que muchas veces nos preocupan, lo que llamamos anedonia o anedonía, que es muchas veces las personas no muestran su tristeza, pero sí que muestran esa incapacidad para experimentar placer, cuando en otras ocasiones sí que lo han experimentado. Son personas que te dicen que ya nada les resulta placentero. Algo que les gustaba ya no les gusta, y llega un momento en el que esa dificultad se convierte en incapacidad para experimentar placer. Pero además también viene acompañado de otros síntomas como la hipersomnia o el insomnio, dolores musculares, es decir, es un cuadro bastante completo en el que los síntomas no tienen solo que ver con la tristeza, aunque la tristeza tenga que aparecer para ser diagnosticada. Y entonces, ¿cuándo consideramos o cuándo se considera que existe un paciente con depresión o un paciente depresivo? ¿Cómo se produce el diagnóstico? ¿Quién lo realiza? ¿Cómo? Pues el diagnóstico de depresión se realiza por parte de un psicólogo clínico o por parte de un psiquiatra, es decir, tiene que reunir, bueno, técnicamente por cualquier profesional sanitario, pero tiene que reunir esos criterios, digamos, diagnósticos de que decimos, y hay un criterio fundamental al que hay que atender siempre, que en muchas ocasiones se nos olvida, y que tiene que ver con el nivel de interferencia en la vida cotidiana. Es decir, ese estado de tristeza o de falta de energía o de estado de ánimo decaído o de incapacidad para experimentar el placer interfiere clínica y significativamente en mi vida diaria, ¿no? En las tareas que hago, que desempeño en el trabajo, a nivel académico, a nivel familiar, a nivel de pareja, de amigos, a nivel social. Es decir, estoy con tan pocas ganas de hacer cualquier cosa que pues no hago nada, y eso hace que interfiera significativamente en mi vida. Aquí tengo una duda, perdóname. Entonces el médico también diagnostica y puede decir que tienes depresión. Sí, Lo digo por supuesto. porque sí que es cierto que últimamente se ven muchos tratamientos con medicación antidepresiva. Sí. Y así como muy rápida, sin evaluar, ¿sabes? Sí, un poco la tesitura en la que nos encontramos es que el médico de atención primaria tiene que diagnosticar para cuanto antes tratar a ese paciente que tiene muchas dificultades, pero sin embargo no tiene los recursos para poder evaluar bien ese cuadro, y por lo tanto se engloba dentro de los trastornos depresivos o trastorno ansioso depresivo, pero realmente no hay una evaluación pormenorizada de ese caso. Y en muchas ocasiones ese paciente no recibe el tratamiento adecuado, puesto que sabemos que el tratamiento de elección no es el farmacológico, sino el cognitivo-conductual en un primer episodio. Es decir, el paciente tiene que haber fallado en los tratamientos psicológicos como para que pensemos en la combinación de fármaco más terapia cognitivo-conductual cuando hay recidivas, ¿no? Pero claro, el médico muchas veces se encuentra con esa tesitura de incapacidad y de estar sobrepasado, ¿no? Claro, te lo pregunto porque lo veo muchas veces, muchísimas, y lo he visto muchas, y me ha llamado la atención siempre. Es como, pero ¿cómo? A ver, que no dudo de su capacidad para ello, pero que muchas veces es como, no, es que estoy triste. O sea, es que, no, es que, ¿sabes? Y eso es lo que me llama pues ponte alegre. la atención. Sí, ¿no? Efectivamente. Es el clásico, ponte alegre. Pues haz algo que te haga feliz. Sí. Es que es como la típica frase. Sí, por eso es importante quizás el diferenciar, ¿no? El estado de ánimo triste que todos podemos tener o decaído en algún momento, con un cuadro que tiene unas características especiales, y que el paciente que de alguna manera cumple criterios para la depresión, pues tiene que ser bien tratado
para que no haya esas recidivas o recaídas a lo largo del tiempo. ¿Y qué es lo que te puede llevar a estar en un estado de depresión? ¿Cómo puedes llegar hasta allí? Pues una de las grandes mantras es que cuando nos ocurren cosas en la vida nos deprimimos. Y esto es una gran falacia, ¿vale? Sapiens está fantásticamente bien dotado para resistir a la adversidad. En todos los estudios que estudian trauma, resistencia, grandes poblaciones ante grandes catástrofes, pues uno de los principales resultados es que casi todos reaccionamos con un concepto que al principio parecía una excepción, pero que es la norma, que es lo que se llama resiliencia. Es decir, el sapiens, el ser humano, es muy resiliente, ¿vale? Es capaz de resistir a casi todo. Por tanto, uno de los principales mantras que hay que desmontar aquí es que la gente se deprime porque le ocurren cosas. No, eso no es así, ¿vale? La gente, vamos a intentar simplificar con esta frase, ¿no? La gente se deprime porque le ocurren cosas, pero además presenta unos rasgos disposicionales ya que le van a hacer percibir esas cosas de una determinada forma y además va a afrontar conductualmente hablando, pero también cognitivamente hablando, es decir, cómo piensa y cómo ejecuta, digamos, en ese momento, de una forma inadecuada ese acontecimiento vital estresante. Por lo tanto, Vale. en psicología decimos que el ambiente es la escopeta, pero la genética es la bala, y necesitamos de toda una interacción pues muy compleja, ¿no? de variables que hacen que al final una persona acabe cumpliendo criterios para un trastorno, ¿no? Como la depresión. Por lo tanto, esto de que las depresiones reactivas son simplemente reacciones a sucesos vitales estresantes no es tan sencillo, sino que hay ciertas características que ya tenemos, ¿no? Para sufrir depresión. Perdóname esto que se dice, por saberlo, mira, hasta a lo mejor estamos diciendo algún bulo. Esto que se dice de que en primavera, en otoño, como que los cambios de estaciones incrementan los estados emocionales. En este caso, la depresión que estoy hablando, ¿eso es real? Es decir, ese cambio estacional es como no diría yo que pasa siempre, pero como un granito más de azúcar en el vaso. Totalmente, efectivamente. Vale, los cambios estacionales, sí, los cambios estacionales de alguna manera actúan como precipitantes. Vale. Tenemos que entender la salud mental o los trastornos psicológicos como, digamos, una especie de ecuación en la que ponemos diferentes variables en ella, variables de tipo ambiental, de historia de aprendizajes, contextos familiares, también contextos socioeconómicos, ¿por qué no? Pero también la genética, la herencia, etcétera, etcétera. Entonces, de esa ecuación, el resultado es, digamos, pues padecer un trastorno, ¿no? Y los cambios estacionales, pues son uno de los efectos ambientales que cualquier experto que se dedique a la salud mental ve en sus consultas. Es decir, en primavera y en otoño, su lista de espera aumenta. Y esto es, no hace falta más que estar en el frente para verlo. Pero ojo, es que insisto mucho, y esto con mis alumnos siempre lo insistimos, ¿no? Es cuidado, porque que dos variables aparezcan a la vez no significa que la una sea la causa de la otra. Es decir, efectivamente afectan los cambios estacionales como otros cambios, ¿vale? Madurativos, pero eso no significa que sean la causa el uno del otro. Y en el momento que decimos, bueno, yo paciente, tengo depresión, he ido a un profesional, le he contado mi caso, hemos estado charlando, me han diagnosticado depresión, lo asumo. ¿Es fácil asumirlo? No, pero ¿qué hago? ¿Qué pasos debo seguir después de recibir el diagnóstico? Bueno, esa es una gran pregunta también. Primero, es bastante difícil aceptar que tienes un trastorno que tiene que ver con el estado de ánimo. Creo que ya lo comentamos en el anterior episodio. Al final, los trastornos emocionales históricamente han sido vistos como debilidades, ¿no? Es decir, como, si no puedes con esto, pues escóndete, ¿no? Y cuéntaselo a alguien en privado, pero sigue tirando para adelante, ¿no? Por tanto, un punto importante es la aceptación, que es bastante complejo, que las personas acepten que verdaderamente les ocurre lo que les ocurre. Uno de los ejemplos que vemos en consulta es que
se exigen lo mismo que se exigirían sin estar envueltos en ese trastorno. Una persona con depresión, y es uno de los efectos más bola de nieve que hay en la terapia, ¿no? Pues un alto ejecutivo que está deprimido, en lugar de aceptar que tiene depresión y que necesita parar, pues como no va en silla de ruedas o como no tiene escayola, no se ve. Y como no se ve, yo me exijo lo mismo para la reunión de mañana, que tenemos una fusión, y no te puedes exigir lo mismo porque uno de los síntomas principales del trastorno tiene que ver con una caída de todo lo que llamamos funciones ejecutivas, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la ejecución, la solución de problemas, la planificación, la atención sostenida, la memoria. Muchos pacientes acuden a consulta, fijaos, preguntando si tienen Alzheimer o alguna enfermedad degenerativa, porque los síntomas pueden parecerse al principio. Síntomas que tienen que ver con problemas de memoria y de atención recurrentes, ¿no? Por eso es tan importante una buena evaluación. Entonces, la aceptación es crucial, ¿no? Es Al muy principio. clásico, claro, también es muy clásico que cuando te dan la baja por depresión, es Sí. como lo que estabas comentando del ejecutivo, ¿no? Es como, ya está, ya quiere descansar, ¿no? Sí. Es Sí, es no, que la propia sociedad no lo termina de comprender tampoco. no lo llega a entender porque yo creo que no lo ve como una enfermedad. No se ve como una Efectivamente. enfermedad. Se ve Efectivamente. como un, ya está, aquí el quejica, que se quiere ir a casa 2 o 3 días. O Sí, lleva 3 meses de baja por depresión. eso es, o Fíjate, años, ¿no? O ¿eh? personas que dicen, no, es que esta persona ya ni aparece, ¿no? Y Sí, está siempre de baja, ¿no? Al final, yo siempre les explico a mis alumnos que no, lo malo que tiene nuestra profesión, pero también lo bonito que tiene nuestra profesión es que nosotros no tratamos con manzanas. Nosotros tratamos con la explicación de que una manzana se caiga. Trabajar con estos elementos que no se ven, que son intangibles, que son ambiguos, que decimos son rasgos latentes porque están ahí, pero no se ven, pues es muy complicado para el propio profesional, pero también para la propia población, que no comprende que una sí. persona pueda estar de baja por depresión. Pero que si le viéramos en una silla de ruedas, todo el mundo admitiríamos que tiene que parar porque no puede correr como los demás. Por lo tanto, es complejo. ¿Por dónde empieza la educación en estos conceptos? Bueno, la educación, hay una parte muy importante de los tratamientos, diría casi obligatoria, que es al principio de las intervenciones hay un módulo muy importante que llamamos de psicoeducación, en donde le tenemos que explicar a los pacientes cómo funcionan sus emociones, cómo funciona su cerebro, qué le ha pasado a su cuerpo, por qué tiene esas somatizaciones, por ejemplo. El paciente tiene que comprender por qué tiene, digamos, lo que tiene. Y a partir de ahí podemos empezar a trabajar con esas variables que son tan importantes como son tus cogniciones, es decir, lo que piensas de ti mismo y lo que piensas del futuro, lo que piensas de tu entorno, pero también con tu conducta manifiesta, ¿no? Es decir, al final, aunque no te apetezca ir a bailar, tenemos que ir a bailar, ¿vale? Hay que Tenemos que hacer lo fomentarlo. que estábamos haciendo, ¿no? Pero claro, esa educación que hacemos con ese paciente a nivel de tratamiento ambulatorio, pues también es una educación importante que tenemos que poner en marcha en los colegios, en los institutos, en la A nivel calle, poblacional. con nuestras familias. Es que es Efectivamente, ¿no? importante, claro. Y luego, ¿cómo podemos nosotros desde la farmacia animar o fomentar el tipo de conducta a ese tipo de pacientes? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, uno de los errores más frecuentes que cometemos, pero que cometemos todos, que yo también lo he cometido, es decir a la gente lo que tiene que hacer, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es volver a salir, tú lo que tienes que hacer es volver al trabajo, tú lo que tienes que hacer es tal. O no estés así, que tienes 3 hijos maravillosos, no te Uf, deprimas, porque sí. tienes 3 hijos maravillosos Sigue y un adelante trabajo por ellos. fantástico. Y entonces este tipo de mensajes, a un paciente con depresión realmente le revuelven las tripas, este tipo de mensajes. Porque al final le estamos diciendo algo así al paciente como que si está deprimido es porque quiere, ¿no? Y esto es una cuestión que hay que poner encima de la mesa para intentar no cometer, ¿no? Al final un paciente con depresión requiere de comprensión, ¿no? El primero que tiene que comprender es él o ella, ¿no? que está deprimido, para luego desde ahí poder montar una historia que tenga sentido explicativo de por qué le ha pasado lo que le ha pasado y hacia dónde hay que ir, ¿no? Por lo tanto, la comprensión es fundamental, ¿no? Y no dar mensajes de lo que tienes que hacer es esto, ¿no? El mensaje, digamos, más importante que se podría dar desde vuestro colectivo, pues es
el intentar ponerle encima de la mesa a esta persona que a lo mejor no es una mala racha por la que está pasando, sino que tiene que ver con otros elementos y que necesita ayuda de un experto, ¿no? En lugar de estar buscando fórmulas milagrosas y ¿Normalizar sería la palabra? Normalizar es fundamental. Normalizar, ¿No? por ejemplo, Irene, es fundamental. Que las personas comprendan que cualquiera podemos caer en una depresión, pues es fundamental para que no nos convirtamos en estos mensajes tan duros, ¿no? De Y lo que tienes que hacer es ponerte ¿no? bien, ¿no? Sí. Sí. De tienes que ir para adelante porque... Y recordar también que vivimos en una sociedad que está fomentando ese tipo de mensajes, ¿no? La happycracia, ¿no? Llaman algunos, ¿no? Es decir, que es que tienes que ser fantásticamente feliz y llegar a todo porque fíjate, no sé de qué te quejas si tienes trabajo estable, niños, etcétera, etcétera. Ahí las redes sociales no ayudan nada, ¿eh? Destruyen. Por ejemplo, Instagram... que parece que todo el mundo, de hecho hay vídeos súper chulos de gente que está infeliz, pero luego la foto claro, y parece que esté de fiesta o que esté aquí o fíjate, que esté allá y fomenta un poco más ese estado depresivo. Hay un trend, hay una tendencia, en TikTok que es, justo ponen la imagen de Instagram que dicen, suena como una música idílica y aparece la imagen de Instagram que ponen Instagram. Y luego la música se torna en un sinsentido y pone realidad. Entonces te enseñan el mismo sitio, desde la foto de Instagram de la influencer y cómo es en realidad, pues que sí, con suciedad, lleno de gente, tal, ruidoso. Un poco desmitificar la ficción. Fijaos que hay muy pocas investigaciones que relacionen el uso de las redes sociales de manera causal, insisto, con los trastornos mentales. Es decir, casi todas las investigaciones que se han hecho a nivel mundial implican una asociación de variables, es decir, número de followers, el tiempo destinado a las redes sociales, etcétera, se relacionan con, pero hasta hace muy poquito no podíamos decir que las redes sociales estaban fomentando esto, ¿vale? Que de alguna manera había una relación causal con datos, con evidencia científica, ¿no? Y sin embargo, hace poco salió publicado un artículo muy potente, creo que era en PNAS o en Lancet, una de estas gordas, acerca de todos los campus universitarios cuando en el 2009 se empezó a instalar Facebook en estos campus universitarios y cómo aquellas personas que empezaban a tener Facebook, se relacionaban con más síntomas depresivos de manera causal, ¿no? Un estudio multicéntrico, longitudinal, etcétera, en donde ya se pueden establecer estas relaciones longitudinales, ¿no? O causales. Pero si me preguntáis un poco como experto, pues efectivamente yo creo que sí. Es decir, creo que hay que tener mucho ojo con los mensajes que se dan, porque la gente realmente no es consciente de que lo que aparece en esta red social es de mentira, ¿no? Porque al final aparece mi amiga. Es decir, que como aparece mi amiga, no es como cuando veíamos la tele de pequeños, ¿no? Que decíamos, ahí hay tele, ¿no? Pero eso es de mentira. Es que hay muchas fotos de... Yo os estoy contando mi vida. Claro, sí, mi vida. Te enseña realmente lo que quiere que veas. Que es así, ¿qué parte quiere que veas? O sea, yo no te enseño una foto con mis hijos, ¿no? Mientras tiendo la ropa con uno en brazos. No, te enseño una foto en la que salgo perfecta y divina para que veas lo guapa que soy. Pero, es que es así. Fíjate que ha aparecido ahora una aplicación, una red social nueva, de reciente creación, se llama, no sé si la conocéis, Be Real. Sí, no sé si la TikTok conocéis. También, TikTok Now, algo así también esta tiene. aplicación consiste en que la aplicación cada X tiempo, indeterminado, te manda un aviso para que tú cuelgues una foto. Entonces te hace una foto con la cámara frontal, con la cámara selfie, te hace una foto con la cámara de la parte posterior del móvil. De manera que tú inevitablemente muestras cómo estás tú en ese momento y dónde estás tú en ese momento. Aparte de que a nivel seguridad me parece cuando te avisa. Sí, peligrosísimo. Cuanto más tardes, más te penaliza luego el algoritmo para que tú no le aparezcas a gente. Entonces, lo que premia la aplicación es que seas lo más real posible. Es decir, si estás comiendo, pues te haces una foto del plato de macarrones con los macarrones en la boca, que es como vas a aparecer. Sí. Aparte de que me parece muy peligrosa, yo creo que la aplicación no va a tener tanto impacto como el que a lo mejor
ha podido creerse en un principio, Claro, precisamente porque quizás buscamos un poco esa ficción. claro, claro. Buscamos Sí. lo que no se tiene. Pero luego hay un efecto muy, muy interesante que tiene que ver con que cuando nosotros nos comparamos, generalmente comparamos los logros de los demás con nuestras miserias, no al revés. Sí, Es decir, nosotros es verdad. no hacemos comparaciones de otro tipo, ¿no? Por lo tanto, ese es un poco el peligro de las redes, pero insisto que supongo que hay mucha gente que nos está escuchando. No tenemos, apenas tenemos estudios causales, de relaciones causales entre estas variables. Lo que sí que tenemos es, hace poquito, uno bastante gordo, bastante sonado, que sí que relacionaba el tiempo de uso y el número de followers Con con este tema. estados Con la depresivos. depresión. Sí. Y a nivel tratamiento, Juan, una persona diagnosticada con depresión generalizada, entiendo que, pues obviamente debe recibir un tratamiento psicológico fundamentalmente, ¿no? Pero a nivel farmacológico o fitoterápico, es decir, plantas medicinales, ¿hacéis alguna recomendación desde los gabinetes de psicología? Hablamos de productos que pueden requerir o no prescripción médica. Pues un poco como os comentaba en el otro episodio, es importante que tengamos en cuenta que el tratamiento de elección tiene que ser el cognitivo-conductual y en los casos en donde ha habido recidivas, pues acompañarlo de tratamiento farmacológico por parte del psiquiatra. Y luego hay una parte muy importante de recomendación que probablemente ocupan casi toda la terapia y que tiene que ver con hábitos saludables, ¿no? Es decir, el paciente tiene que empezar a no acostarse a las 3 de la mañana, sino que se tiene que acostar a una hora, aunque no tenga sueño. Los mismos pacientes nos dicen, pero es que no tengo sueño, bueno, pero es que tú tienes que ir a la cama, es decir, tú tienes que acostumbrar a tu cerebro a buenos hábitos saludables y por tanto sueño y alimentación suelen ir muy de la mano en las primeras sesiones para poder al menos amortiguar esa primera parte del estado de ánimo. Es decir, cuando yo no descanso o cuando yo no como bien, eso se nota en mi estado afectivo. Por lo tanto, al principio nos cubrimos un poco en esto, ¿no? Y a partir de ahí empezamos, digamos, a trabajar ya con elementos que tienen más que ver con lo cognitivo y lo estrictamente psicológico. Pero hay una parte muy importante que tiene que ver con aprender a comer bien y aprender a dormir bien, que cuesta horrores poner en marcha, pero que tiene que coexistir y ahí es donde vosotros también podéis ayudar mucho, ¿no? Desde vuestros establecimientos. Esto sería casi parecido a lo que hace días hablamos sobre la ansiedad, ¿no? El hecho de empezar de cero, ¿no? Efectivamente. Y ir viendo poco a poco los Al final, tratamientos. al final es que yo no puedo estar trabajando ideas irracionales que, por ejemplo, trabajamos en consulta sobre mí mismo, sobre el fracaso que tengo, sobre lo imposible que es manejar esta reacción emocional si me ha acostado a las 3 de la mañana y no he desayunado y no he comido, ¿no? Es Es que decir, madre mía, madre es mía. que se trata de que todo eso esté bien organizado y a partir de ahí, digamos, damos el siguiente pasito, ¿no? Que tiene que ver con las Sí. siguientes necesidades, ¿no? Que son más emocionales. Entonces, Juan, desde la farmacia, ¿recomendarías también para la depresión el tema de los consejos que podemos dar, ¿no? Sí, O qué totalmente. pacientes o qué signos debemos Mm, de tener en cuenta el tema del sueño, de la totalmente. alimentación, ¿no? Totalmente, es crucial, ¿eh? O sea, que insisto en que parece algo menor, pero es crucial en los tratamientos. De hecho, en algunos estudios de ensayos clínicos se compara el efecto de diferentes terapias psicológicas y farmacológicas con el mero hecho de hacer ejercicio físico, la actividad También. física. Es decir, prácticamente si tú vas a mi sala de espera, pues todos mis pacientes hacen algo de actividad física. Es decir, porque no importa tanto lo que te esté ocurriendo, lo que sí que sabemos es que el ejercicio físico es el mejor ansiolítico que existe y va a regular mucho tu nivel de afecto. Pero para eso hay que dormir bien, hay que comer bien. Entonces, desde las farmacias, pues yo creo fundamental que tuvierais hechos documentos, pequeños flyers, en donde le explicáis, oye, esto es crucial, a partir de aquí tú ponlo en marcha y a partir de aquí, pues ya hablamos, ¿no? A ver cómo te encuentras dentro de un tiempo, pero pon en marcha todo esto para empezar, ¿no? Porque es crucial, es fundamental.
Súper interesante lo que cuentas, de verdad, porque muchas veces muchos de estos pacientes abandonan el ejercicio, empiezan a aislarse, entonces el ir también, si vamos avanzando desde la farmacia, a fomentar un poquito algún hábito aparte de que empiecen a ir a tratamiento psicológico y todo este tipo de cosas, también podemos ayudarles o incluso a preguntar y hacer un pequeño seguimiento. Por ejemplo, oye, ¿lo estás haciendo? ¿No lo estás haciendo? Que al final van a venir todos los meses. El otro día, efectivamente, el otro día que nos vimos me preguntabas por pastillas para dormir. ¿Has empezado con esto que me dijiste de ir al gimnasio, de ponerte a andar todos los días con tu marido? ¿Lo estás haciendo? Vale, pues vosotros al final tenéis el acceso a la gente de una forma como muy privilegiada, ¿no? Porque sois como la primera puerta de entrada, ¿no? Entonces, creo que vosotros ahí tenéis un trabajo muy importante que hacer. Y me gusta destacarles siempre que hacer deporte no significa ser deportista de élite. Cada uno a su nivel. Efectivamente. Que hacer deporte es simplemente salir a andar, salir a pasear, a cualquier cosa. Pero la gente se obsesiona a hacer deporte. Yo no me voy a ir a comprar unas mallas para ponerme a correr. Es como esa imagen que se tiene un poco del deporte y yo creo que es mucho más sencillo. Hay que distinguir. Hay una parte muy importante cuando nosotros trabajamos simplemente el incremento de la actividad física, en donde les explicamos las diferencias entre la actividad física, el ejercicio y el deporte. Son cosas distintas, ¿vale? Y lo que necesitamos es movernos, ¿vale? Para luego empezar a hablar de otras cosas, por supuesto mucho más importantes, ¿no? Pero tú no puedes estar en casa, ¿no? Por lo tanto, por eso las bajas laborales tampoco nos gustan, ¿no? Es decir, un paciente que recibe una baja por depresión lo miramos muy mucho. Nos ponemos en comunicación con ese médico en muchas ocasiones. Oye, no es conveniente aquí porque va a aumentar la sintomatología. Al final el exceso de tiempo libre y estar en casa nos hace sentirnos cada vez peor, cada vez más inútiles, menos y eso solamente amplifica los síntomas. Y luego los comentarios también, que bueno, lo que estábamos comentando, que ya hemos dicho 1000 veces, pero la sociedad, míralo, está de baja por depresión, pero por ahí está paseando por la playa. Efectivamente, no estará tan deprimido. Yo también querría estar paseando. ¿Verdad? No estará tan mal cuando sigue jugando los domingos, ¿no? Al pádel. Al fútbol, al pádel. Eso es totalmente. Hay una falta de comprensión muy importante. Pero es pura ignorancia, ¿no? Que todos somos ignorantes. Nosotros los primeros, ¿no? Pero esa ignorancia, ese desconocimiento sobre lo que es la realidad de la enfermedad y de cómo tiene que tratarse y de qué tipo de hábitos, tal, que eso forma parte del tratamiento, que el paciente haga su media hora, 45 minutos de ejercicio moderado de manera diaria, que duerma 7 horas, que coma de una manera equilibrada. Son 3 pilares fundamentales. Y decías antes, Juan, en la farmacia tenemos mucho contacto con muchos pacientes y con algunos especialmente vulnerables, que hay mucha gente que vive sola. En la farmacia tengo mucha gente que vive sola y que su casi único contacto, no digo con la realidad, pero de manera recurrente con un sanitario, somos los farmacéuticos. Pues a lo mejor sois vosotros. Claro. Mira, nosotros, por ejemplo, cuando hubo el confinamiento, nosotros nos pusimos rápidamente a trabajar en la clínica mía para diseñar unos flyers, unos documentos para que la gente se pudiera descargar acerca de cómo pasar el confinamiento lo mejor posible, ¿no? Y tenía mucho que ver con alimentación, con sueño, con actividad física, un poco para decir, oye, esto no sabemos cuánto va a durar, pero de la misma manera que lo primero que tenemos que cuidar en un astronauta que le mandamos a la Luna es esto, pues nosotros vamos a empezar por aquí porque no sabemos cuánto se va a extender, ¿no? Y efectivamente la gente que lo pasó mejor, pues era gente que tenía hábitos regulares, aunque su vida fuera dentro de casa, ¿no? Que había unos horarios muy regulares para todo, ¿no? Para actividad física, para el ocio, para comer, etc. Sí. Yo lo primero que hice fue eso, coger hábitos regulares de nos levantamos a esta hora, ejercicio, momento para jugar, momento... Y es decir que yo por lo menos, a mí me pilló en el último trimestre de embarazo. Y fue horroroso. Claro, porque encima, o sea, no me atendía nadie. O sea, literalmente mi ginecólogo dejó de pasar consulta. Claro. Fue un momento complicado y sí que es cierto que eso me ayudó mucho a mantener mentalmente el equilibrio.
Claro. digámoslo así. Y yo creo que es la base. Es crucial. El orden es crucial y por eso, de alguna manera, esas primeras recomendaciones que nosotros hacemos a nivel de tratamiento, pues son recomendaciones que también podéis hacer vosotros y podéis seguir un poco a sus pacientes si se están quedando en casa solos o si están haciendo cosas, ¿no? Muy interesante, para hacer trabajos también. Totalmente. Aquí hay mucho feeling. Totalmente. Bueno, y estudios publicados por acabar que de alguna manera la actividad física, ¿vale? Es, digamos, mejora los síntomas de depresión por encima de muchos fármacos que se administran habitualmente para el tratamiento de la depresión, ¿eh? Es decir, que el mero hecho de la actividad física mejora. También hay letra pequeña aquí y es que no toda y es que a ver cómo lo hacemos y es que tenga que ver también con los intereses y motivos y motivaciones de la propia persona, por supuesto. Pero este hecho tan básico, ¿no? Pues es crucial. Pero igual que dices que con la depresión a nivel inmunitario también hay ya una evidencia bastante sólida sobre qué número de horas es ideal dormir, qué tipo de alimentación, qué cantidad de ejercicio físico, que reduce la cantidad de infecciones, en este caso muchas veces respiratorias, tipo resfriados, gripes, tal, que tenemos. Entonces, contra la evidencia ya no se puede luchar. Totalmente. Claro, efectivamente. Bueno, pues vamos a pasar a la parte que más me gusta. Bueno, a Guillermo también, aunque no lo demuestre. Pero vamos a hacer el juego de bulo y verdad. Bueno, Juan, como ya has jugado anteriormente, ya sabes la dinámica. Acuérdate que voy a decir una afirmación y debemos decir si es bulo o verdad y una pequeña explicación acerca de por qué es bulo o por qué es verdad. Venga. Guillermo, empieza. Juan, la depresión es lo mismo que la tristeza. Bulo. La tristeza es una emoción y la depresión es un trastorno. Muy bien, muy bien. Venga, Guillermo. ¿Una persona con depresión es intelectualmente más débil a los demás? No. Cualquier persona puede entrar en un estado depresivo. Yo creo que Juan nos lo ha explicado muy bien a lo largo de todo el programa. Y no por una persona por ser más fuerte o más débil mentalmente está más o menos exento de tener una depresión. Juan, voy a por ti. Una persona con depresión nunca va a solucionar del todo su problema. Bulo. De hecho, pues una de las cosas más gratificantes de mi trabajo es que cuando una persona sufre depresión, pues generalmente no nos dice solamente, oye, qué bien que ya no tengo depresión, sino que nos dice, me has cambiado la vida. ¿Vale? Es decir, conoceros o conocerte o conocer a un buen especialista no solamente sirve para quitar un problema que existe, sino que sirve fundamentalmente para ensalzar todas aquellas principios, valores, fortalezas que tienen las personas y que de alguna manera durante un tiempo estuvieron apagadas y, bueno, pues no nos dábamos del todo cuenta. Por lo tanto, las personas salen fortalecidas de los tratamientos y igual cada vez hay más investigación acerca de eso. Voy a por otra, Juan. Venga. Que te has puesto ahí, me encanta lo que has dicho, lo repito. Los medicamentos para la depresión no están para tratar. Lo que hacen es empeorar el estado de salud. Pues bulo, igualmente. Los tratamientos hay que decir que es importante que los fármacos son tratamientos sintomatológicos, es decir, todavía hay algunos estudios interesantes, pero que todavía no se están aplicando de manera generalizada, ¿no? Pero no son etiopatogénicos, no van a la causa, aunque hay una rama que conocéis de la medicina de precisión que está, digamos, viendo hacia qué objetivo se tiene que dirigir el fármaco. Pues son tratamientos sintomatológicos y, por lo tanto, ayudan, digamos, a ese tratamiento cognitivo-conductual en donde se cambian herramientas y se aprenden otras nuevas. Efectivamente. El último para ti, Irene. La pandemia ha disparado los trastornos de depresión. Pues yo diría, por los comentarios anteriores, que sería bulo, porque realmente simplemente no es que se hayan disparado, es simplemente que estaban ahí y han salido a la luz, Efectivamente. ¿no? ¿Me Muy bien, Juan? Irene. Vale. Tienes una matrícula. Sí, efectivamente. Muy bien. Oye, pues a mí me hubiera gustado estudiar psicología, Sí. ¿eh? Mira, acabé en farmacia, pero la verdad es que era una de las cosas que más... Pues sí que es importante decir que sí que han aumentado el número de quejas, es decir, al final las personas están buscando más ayuda, ¿no? Como consecuencia de una crisis importante,
pero de ahí a que cambien las prevalencias e incidencias de síntomas y trastornos, No han llegado. no tenemos datos todavía. Pues vamos a pasar a la noticia, porque habéis aprobado todos con un 10. Bien. Tú también, Irene, tú Hasta también. Yo también, hombre, que aquí donde me ves, siempre que no sea tipo test, yo voy a tope. Bueno, vamos a pasar a la noticia. Y la noticia tiene mucho que ver con un tema que nos incumbe a muchos farmacéuticos, que es más del 60% de los pacientes en tratamiento por depresión presenta problemas de adherencia. O sea, no se toma bien la medicación o no se la toma, ¿vale? Esto es algo que, por desgracia, no solo ocurre en depresión, pero me llama la atención, porque ¿cuál es el motivo que les hace no tomarla? ¿Es estado en depresión o que realmente, no sé, no están bien tratados? Bajar la guardia. Es que ahí, ¿no? Bueno, hay una parte importante que tiene que ver también con que a veces tampoco conseguimos comunicar del todo bien para qué sirve un fármaco antidepresivo, ¿no? Es decir, cuál es su... verdad. Y nosotros al final, pues con una pizarra, con folios, lo explicamos bien acerca de cómo funcionan las neuronas. Al final la gente quiere aprender. Por lo tanto, cuando tú le explicas bien ese fenómeno de neuroplasticidad y le explicas pues qué es lo que ocurre al principio de tomarlo y por qué son a partir de unos días, pues empieza a haber un poco de cambios y por lo tanto que va a notar incluso síntomas paradójicos, ansiógenos en algunos casos al principio, pues al final cuando les explicas el funcionamiento entienden que es algo, digamos, que tiene que estar presente con una pauta por parte de un especialista y que no pueden hacer cambios ellos, es decir, que de alguna manera no vale como un ansiolítico de corta duración o de acción media en donde se lo pueden tomar y al día siguiente no, sino que tiene que ver con que se tiene que mantener en sangre y eso hay que explicarlo, ¿no? Por tanto, a veces ellos no comprenden. La importancia, sí. Hay que explicar muy bien el tema de la adherencia. Sí. Yo creo. La adherencia que en general los tratamientos generales está en torno al 50%, que aquí tenemos un problema muy importante, aparte que se nos está yendo la salud por el sumidero, se nos está yendo el dinero por el sumidero. Porque yo siempre he dicho que el fármaco más caro no es el que tiene el precio más alto, sino el que se usa mal. Estamos viendo que el 50% de los tratamientos crónicos tienen problemas de adherencia en general, que el 60% de los tratamientos para la depresión tienen problemas de adherencia, que el 65-70% de los tratamientos con broncodilatadores o corticoides inhalados tienen problemas de adherencia. Y tenemos una batalla durísima. Y aquí yo creo que vosotros tenéis mucho que ayudarnos a los farmacéuticos para comunicar correctamente al paciente e intentar reducir esa adherencia, no solamente a través de sistemas como el SPD que tenemos en farmacia, sino a través de la comunicación con el paciente. Totalmente de acuerdo. Sí, es muy importante, sí. Yo lo veo importantísimo, ¿eh? Además habría que trabajarlo porque un 60%, madre del amor hermoso. Recordad un dato muy curioso, ¿no? El famoso estudio, el Framingham, ¿no? No sé si lo conocéis, el de cardiología americano, ¿no? Que por cierto mi hermano trabaja en él, mi hermano pequeño, allí en Estados Unidos, todo hay que decirlo, que es el listo, ¿vale? Sí, hay un dato muy importante que ha, digamos, concluido año tras año, ¿no? Que se hace cada 6 años y es que entre el 12 y el 15% de los pacientes se ha enterado de lo que le ha dicho el médico. Es decir, los pacientes no se están enterando de lo que les ocurre, ¿no? Por lo tanto, claro, nosotros tenemos una labor ahí muy importante de explicar para fomentar esa adherencia, ¿no? Siempre que sea necesario. Eso te lo digo yo porque vienen en farmacia, el 80% vienen y te dicen, ahora me lo explicas tú. Claro, sí, probablemente porque el otro especialista no ha tenido tiempo, está saturado, es decir, que es perfectamente comprensible, pero al final nosotros tenemos que explicar las cosas con más tiempo. De hecho, a mí me han llegado a decir, el médico me ha dicho que me lo expliques, que no tenía tiempo. Aquí hay dos cuestiones. Una es la falta del tiempo del profesional médico, que es endémico en España, y otra es luego el propio paciente que muchas veces está tan nervioso en la propia consulta que no atiende y sale de la consulta
no te voy a decir en shock, pero como si no se hubiera enterado absolutamente de nada, aunque se lo hayan explicado. Eso me pasa a mí, ¿eh? Eso. Yo he de decir que me pasa a mí personalmente. Yo cuando entro con los niños no escucho nada de lo que me dicen. Claro, o sea, pero esto nada. seguro que... Salgo y es como, todos le digo, apúntamelo. Yo estoy convencido... Porque luego es cuando me paro y lo leo. Claro. Estoy convencido que esto no les pasa a los alumnos de Juan. Pues también les pasa. No. Lo malo es que yo soy muy pesado. Yo soy muy pesado. Seguro. Porque, ahora una curiosidad. Yo sé que tú hacéis experimentos con humanos, ¿no? Sí. Pero, ¿experimentas con tus alumnos sin que ellos lo sepan? Pues eso es un triple ciego. ¡Ay! Pues mira, cuando nosotros experimentamos, claro, que experimentar con humanos es muy complejo, porque la rata hace lo que tú quieras, pero el humano no. Entonces, en muchas ocasiones, claro, nosotros tenemos que trabajar con esa manipulación de esa variable independiente, ¿no? Que es, pues darles instrucciones distintas a las personas que acuden al laboratorio divididos por grupos para conseguir los efectos que tú quieres, ¿no? Entonces, la literatura científica en psicología está plagada de experimentos en los cuales les hemos contado 1000 mentiras para poder ver aquello que queríamos ver, ¿no? Así que ellos son muy buenos y siempre quieren colaborar, ¿vale? Pero también hay que decir que a veces los malos somos nosotros y no les contamos toda la verdad para poder ver efectivamente que cómo te desenvolverías o cómo actuarías en una situación pues novedosa para ti, ¿no? Para poder controlar ese efecto posible del conocimiento previo y de las expectativas. Efectivamente. Muy bien, genial. Así que somos muy malos. Me encanta. Da igual, me parece súper. Luego eso sí, luego al final les contamos, oye, que esto es así, ¿vale? Y igual que no somos tan malos. Efectivamente. Pero ¿qué haríamos sin investigación con humanos, no? Nada. Ya, es que... Así que yo qué decir, es precioso. Es una parte que me encanta de mi profesión y en donde nos lo pasamos muy bien, aunque se sufre mucho, obviamente, porque es complejo. Pero... Bueno, Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que te lo agradecemos un montón. Yo también. Y sobre todo de haber repetido. Fantástico. Estamos encantadas. Pues cuando queráis, aquí estoy. Nada. Mil gracias, Juan. Seguro ha sido un que placer. podremos en otra ocasión. Ha sido un placer charlar con vosotros y bueno, pues intentar aportar un poco, pues eso, lo que sabemos desde la psicología para poder ayudar muy enriquecedor, a la gente, ¿no? Muy enriquecedor, de verdad, Juan. Si nuestros oyentes, escuchantes, quisieran encontrarte, ¿dónde y cómo podrían hacerlo? Pues suelo ser relativamente activo en algunas redes sociales como Twitter, @RamosTejudo, mis apellidos todo junto, pues me van a encontrar ahí. Me pueden hacer consultas a nivel privado, de dudas que tengan, etcétera. Cuelgo bastante investigación y cosas que hacemos, nuestro grupo de investigación y otros grupos, artículos y experimentos que estamos haciendo. Y luego, si no, en la propia clínica que tenemos, mindgroup.es, también estamos allí. Hay mucha información dentro de la web, artículos, libros que hemos publicado, cosas que son de interés, incluso guías también que de alguna manera están en open access para que cualquiera se las pueda descargar y aprender. Y esos son un poco los dos. También en la página web de la Universidad Camilo José Cela, en donde también pues vamos colgando trabajos que vamos haciendo y estaré encantado de contestar. Una consulta, Juan, ¿hacéis terapia online? Sí, esa es una de los puntos fuertes que se ha venido desarrollando en los últimos años. Esto era una especie de vacío que había, ¿no? Porque, bueno, pues casi nadie en España la hacía. Nosotros empezamos hace muchos años haciéndola porque pues yo tuve la oportunidad de estar fuera viviendo en diferentes universidades y entonces era la forma de atender a pacientes de diferentes partes del planeta. Al final, hoy en día tenemos pacientes de diferentes partes de las comunidades autónomas, países, regiones y, bueno, pues yo también he tenido la oportunidad de participar como editor asociado pues de guías para poder hacer esos tratamientos de manera adecuada, ¿no? Porque no cualquier método es adecuado y hay que seguir unas recomendaciones, ¿no? Así que sí, efectivamente, atendemos a pacientes de diferentes partes del mundo, ¿no? Incluso también en inglés, ¿no? Pacientes que solamente hablan inglés y que también atendemos en la clínica. Fantástico, bárbaro. Pues muchas gracias, Juan. Así que ha Pues sido un enhorabuena, placer Juan, estar aquí.
Esto ha sido un placer y nada, y cualquier cosa que necesitéis, pues estoy libre y una charla muy agradable. Ojo que te Bueno, tomamos un la abrazo palabra, a los oyentes. Gracias. Venga, venga. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias por compartir este episodio con nosotros. Recordad que nos podéis escuchar en vuestra plataforma de podcast favorita. Y también recordar que podéis uniros a nuestro canal de Telegram. Somos Boticonsejo y Doc Pharma. Y por supuesto, la diferencia está en la dosis.